de desastres naturales. Hasta ahorita tenemos a 17 participantes. De nuevo, bienvenidos a todos a la primera clase del módulo 1 de pronóstico climático sobre variables meteorológicas del curso de SIG para la modelación de riesgos y gestión de desastres naturales. Les dejo entonces con el profesor Octavio Smith para que comiencen. Buenas tardes a todos. Bienvenido a esta sesión del curso de Sistema de Información Geográfica para la modelación de riesgos climáticos y gestión de desastres naturales. Como es su conocimiento, este curso consta de 10 módulos que estamos iniciando en el día de hoy y estaremos culminando a inicios del 2018. Entre los 10 módulos que tiene contemplado el curso está el módulo presente, que es el de pronóstico climático sobre variables meteorológicas. El módulo 2 será el de modelo de elevación digital y obtención de capas derivadas utilizando software libre, específicamente el QGIS. Y precisamente a partir de este módulo número 2, ustedes empezarán a utilizar el programa Sistema de Información Geográfica. Posteriormente en el módulo 3, conceptos de riesgos, amenaza y vulnerabilidad. Y módulo 5, gestión de productos satelitales. Módulo 6, procesamiento espacial de variables climáticas. Módulos 7, análisis de riesgos a deslizamientos. También tenemos análisis de descubrimiento superficial, principios de hidrología y teledetección, análisis multicriterios y presentación de resultados. En fin, este es un curso donde la mayor parte de los módulos son prácticos. En el caso de este módulo, es un módulo a nivel conceptual, pero de suma importancia como mecanismo de entrada a lo que es la aplicación de los sistemas de información geográfica para la modelación de riesgos climáticos y gestión de desastres naturales. De esta manera, entonces, vamos a proceder con el inicio del presente módulo. A ver, ¿me confirman? ¿Logran visualizar la pantalla? ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Vamos a dar inicio con el tema pronóstico climático sobre variables meteorológicas. Cuando escuchamos el término pronósticos climáticos o los términos variables meteorológicas, el tiempo, nos vienen a la mente diferentes palabras que comúnmente se habla en términos climáticos y en la cual estamos bastante familiarizados. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos, bueno, ¿qué son pronósticos? ¿Cuál es la diferencia entre el clima y meteorología? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el clima?
qué es la variación climática, qué son anomalías, y de ahí entramos también a ver otros fenómenos como procesos del fenómeno del Niño, cambio climático. Entonces, antes de iniciar con el desarrollo del módulo, quisiera que algún voluntario, ya sea de forma verbal o de forma escrita, me pudiese decir en su palabra qué le viene a la mente cuando escucha el término o cuando escucha la pregunta ¿qué son pronósticos? A ver, ¿quién me dice? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. José Luis Muñoz saluda de Ecuador. Bueno, un pronóstico me parece que es una predicción con determinado nivel de certeza y que, bueno, es un poquito eso, o sea, tiene cierta relatividad y nos ayuda en la medida que sea ese porcentaje para más o menor confianza. Es lo que pues, yo puedo indicar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y cuando preguntamos, por ejemplo, la diferencia entre clima y meteorología, ¿quién me podría dar su opinión al respecto? Gracias a Cristian, que también acaba de mencionar un complemento a la expresión pronóstico. Ok, ¿no hay otra opinión? Muy bien, pues. Nos quedamos con la opinión de la persona de Ecuador sobre pronóstico. Una respuesta bastante acertada a lo que es pronóstico. Y ahora vamos a ver a fondo un poquito sobre qué son los pronósticos, cuál es la diferencia entre clima y meteorología y diferentes parámetros que nosotros escuchamos cuando entramos en ese ambiente de lo que es la climatología, la meteorología, el estado del tiempo. Entonces, proseguimos. Bien, mientras esperamos la diapositiva, tenemos entonces que los pronósticos son predicciones. ¿Qué tipo de predicciones? Sobre las condiciones atmosféricas. Cuando hablamos de clima y meteorología, estamos hablando de dos palabras con fuerte contextos similares. Sin embargo, la diferencia radica en que el clima se habla sobre una periodicidad, mientras que la meteorología, lo que es el tiempo, se refiere a datos del día a día. Y esto lo vamos a profundizar más adelante. El tiempo se refiere a situaciones, factores atmosféricos que actúan en un momento específico, mientras que el clima se basa en datos históricos de al menos 30 años. Con lo que hemos señalado, ¿qué podemos ampliar al respecto? Cuando se habla de pronóstico, en realidad se está hablando de una predicción.
después de realizar un análisis atmosférico o una evaluación de las condiciones atmosféricas, nuestros institutos de meteorología, nuestros institutos climáticos, pueden hacer un pronóstico en referencia al tiempo, por ejemplo, o pueden hacer un pronóstico en referencia al clima. Y recuerden que la diferencia entre el tiempo y el clima radica que cuando estamos hablando del clima, ya nos estamos refiriendo a una gran base de datos de elementos meteorológicos acumuladas a un mínimo de 30 años. Es la diferencia básicamente entre el clima y la meteorología. De hecho, pues nosotros a través de un estudio de diferentes años y continuos sobre las características atmosféricas de un determinado lugar, podemos llegar a hacer una clasificación del clima. Algunos ejemplos de clasificación del clima, pues uno de los más conocidos en el área de Centroamérica es lo de las clasificaciones climáticas de Holdridge, ¿no? Perdón, de Köppen, donde, por ejemplo, sobre la base de la cantidad de precipitaciones, temperaturas, se llega a la conclusión de que determinado clima de una área específica puede estar clasificado como tropical de sabana o puede estar clasificado como clima húmedo tropical y así sucesivamente. Lo importante es que cuando uno va a hacer un pronóstico climático o cuando ya uno va a entrar a hacer un estudio del clima, lo importante es tener presente que ya en ese momento estamos hablando ya de un estudio profundo con datos históricos que deben tener al menos 30 años y si tienen más de 30 años es mucho mejor. Entonces, gracias a este estudio de las condiciones atmosféricas, donde tenemos diferentes parámetros que interactúan en esas condiciones atmosféricas, por ejemplo, la lluvia, la temperatura, la dirección del viento, la humedad relativa, la presión atmosférica y otros elementos conocidos, gracias al estudio de todos esos elementos que participan en la dinámica de las condiciones atmosféricas, se pueden dar predicciones o pronósticos de cómo se va a comportar la atmósfera, que es esa capa gaseosa que nos rodea, cómo se va a comportar la atmósfera en los próximos 24 horas o en las próximas 3 días, o a largo plazo, cómo se va a comportar el clima. También es importante conocer algunos términos que se utilizan dentro de esta dinámica de comportamiento de la atmósfera. Y uno de estos elementos es la variabilidad climática. ¿Qué es la variabilidad climática? Es cuando el rango de temperatura y lluvia varía de un periodo anual a otro. Y de igual forma, es importante conocer la anomalía, que se refiere a la diferencia entre el valor dado y el valor medio. ¿Cómo se amplía esto? Si yo tengo ya estudios de registros históricos, por ejemplo, de temperaturas y lluvia a nivel mensual en un periodo de diferentes años, y yo veo que en X años el comportamiento o la tendencia de esa temperatura o de esa lluvia varió, allí estamos hablando de una variabilidad climática, que no necesariamente va a indicar que es un fenómeno de cambio climático, pero sí es una variabilidad climática. Y para poder identificar una variabilidad climática, debemos tener entonces al día registros históricos sobre el comportamiento de los diferentes elementos que participan en la dinámica de la atmósfera. Y de igual forma tenemos entonces la anomalía, que es cuando vemos que algunos valores, por ejemplo, de temperatura o de precipitación, que deben ser aproximadamente a X valor para determinado mes, si nosotros vemos que eso hay una variación
o una diferencia en cuanto al valor promedio que siempre se le da para ese periodo, podríamos estar hablando de anomalía. Entonces, en ese sentido, pues, también entra a jugar papel importante lo que es el fenómeno del Niño, que es un proceso relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial de forma cíclica. Tiene un periodo de cíclico entre 3 y 8 años, y la fase cálida, o sea, la fase de calentamiento se le conoce como Niño. Sin embargo, hay una fase que es la de enfriamiento, que se le conoce como Niña, y hay otra fase donde no ocurre nada, que se le conoce como el periodo neutral. Estoy seguro, pues, que los participantes de Ecuador y Perú están bastante al día con este proceso del fenómeno del Niño, ya que precisamente en esas corrientes del Pacífico sudamericano es donde se ve mayormente esa dinámica del fenómeno del Niño. También tenemos el cambio climático. Y qué mejor definición que la que establece la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en el cual denomina que es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático distingue cambio climático atribuido a actividades humanas y variabilidad climática atribuida a causas naturales. Dentro de las variabilidades climáticas está la variabilidad interna, que son procesos internos naturales dentro del sistema climático, y variabilidad externa, que son variaciones en los forzamientos externos antropogénicos. Es decir, el cambio climático, que es una variación del clima, a pesar de que es una variación del clima, en términos, bueno, voy a hacer una pausa porque hay varias personas que dicen que no están escuchando. ¿Me podrían señalar a aquellas personas que dicen que no me están escuchando bien, por favor? Catherine Peraza. Robinson Calderón. ¿El resto me está escuchando bien? ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, la mayoría me está escuchando bien. Sin embargo, aquellas personas que creo que son 2 o 3 que no me están escuchando bien, no se preocupen, ya que esta sesión está siendo grabada y usted va a poder descargarlo para posteriormente escucharla con mayor claridad. Como le mencionaba, tenemos entonces el cambio climático, también yo le mencioné la variabilidad climática, y básicamente la diferencia está en que el cambio climático está dirigido a esa variación del clima en la cual el hombre o la actividad humana haya tenido algún tipo de participación. Por eso es que el término de cambio climático se maneja globalmente desde el punto de vista político, porque en realidad se está asociando con las actividades humanas, por ejemplo, o sea, la intensa actividad industrial que tienen los países desarrollados, y en ese sentido, pues a través de estas diferentes cumbres que se hacen en materia de cambio climático, se supone pues que los países deben llegar a acuerdos y a políticas globales para ver de qué manera se minimiza estos impactos sobre el cambio climático. Seguimos. En esta gráfica que se ve a continuación, es una gráfica que representa
desde 1985 hasta el 2014, el comportamiento que ha tenido el fenómeno del Niño. El tono rojo del gráfico indica el comportamiento del fenómeno de la Niña, y recuerde que el fenómeno de la Niña tiene que ver con la fase de enfriamiento, o sea, disminución de temperatura. El tono azul tiene que ver con el comportamiento del fenómeno del Niño, y esta a su vez está asociado con la fase de calentamiento. Y el tono verde es donde se ha identificado como un periodo neutro, donde no se ha visto comportamiento del fenómeno del Niño o del fenómeno de la Niña. Entonces, a través del gráfico ustedes pueden ver, aquí tenemos en la parte inferior los meses del año, de enero hasta diciembre, y tenemos en el margen izquierdo los años, desde 1985 hasta el 2014. En este gráfico usted puede ver cómo ha sido el comportamiento del fenómeno del Niño en sus diferentes fases. Y podemos deducir lo siguiente. Entre mayo de 1997 a mayo de 1998, el fenómeno del Niño representado en azul es el que se ha presentado como el más fuerte. O sea, desde aquí, de este periodo, de 1997, toda esta franja azul, o sea, todos estos meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluyendo el año siguiente, 1998, desde enero hasta mayo, se ha identificado como el fenómeno del Niño más fuerte que ha habido entre el periodo comprendido de 1985 a 2014. En cuanto al fenómeno de la Niña, se ha identificado que desde enero de 1998, vamos a ver aquí, enero de 1998, aquí, de enero de 1998, pero de julio de 1998 a enero del 2001, ha sido el fenómeno de mayor impacto de la Niña. Vamos a revisar. Desde julio de 1998, aquí, julio de 1998, 95, 96, 97, 98, julio de 1998, aquí, hasta enero del 2001, o sea, todo el año 99, también fue fenómeno de la Niña, hasta enero del 2001, ha sido el fenómeno de la Niña de mayor duración. Y la fase más fuerte del fenómeno de la Niña ocurrió desde mayo de 1998 a mayo de 1999. Vamos a ubicar el año 1998, aquí el mes 1998 a mayo de 1999 fue el periodo más fuerte del fenómeno de la Niña. A ver, vamos a leer un mensaje que nos enviaron. Okay. Bien, ¿de qué nos sirve conocer esto? Lo que sucede es que nuestros países se mueven en economías. Y el debido conocimiento del comportamiento de la atmósfera en nuestros países nos permiten establecer mejores políticas de mitigación cuando ese comportamiento atmosférico nos afecta, que es el caso de las fases de calentamiento, donde la tendencia es a que se presenten sequías. O inclusive nos permite mejorar nuestra política, porque también cuando se presentan las fases de enfriamiento, que en algunos lugares se presenta con baja temperatura y con incremento de lluvias,
En algunos sectores de la economía, como la agricultura, podría ser positivo, pero cuando estas lluvias son mayormente a lo que se esperaba, entonces ocurren desastres naturales, como por ejemplo inundaciones, deslizamientos, y las afectaciones que estos desastres provocan en nuestras poblaciones también requieren de una mejor política por parte de nuestros diferentes estados. Entonces, de allí la importancia del componente ambiental como parte de la política nacional en los diferentes países. O sea, el medio ambiente no es solamente recursos naturales en materia de biodiversidad. El medio ambiente también es ese comportamiento de nuestros recursos naturales, de nuestra atmósfera y cómo impacta de manera positiva o negativa en nuestras regiones y por ende en nuestra economía. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Voy a revisar brevemente los chats. Ok, hay una pregunta que dice, ¿a qué se refiere con más fuertes? Ajá. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Bien, cuando se habla de más fuerte, es en el sentido de que si hubo, por ejemplo, una disminución de temperatura, esa disminución de temperatura fue tan intensa que provocó de pronto mayor periodo de extensión de sequía. O si hubo un incremento si hubo una disminución de temperatura, provocó mayor incremento, por ejemplo, de lluvias, y estas lluvias pues provocaron problemas de inundaciones. Si hubo un incremento de temperatura, este incremento de temperatura pudo haber estado asociado con un incremento de sequías, y esas sequías pues tuvieron mayor periodo de duración y por ende provocaron un mayor impacto a la economía. En ese sentido se habla de que fue más fuerte. Sí, la definición de ENSO es oscilación del fenómeno del Niño Sur. Cuando hablamos de ENSO estamos hablando del fenómeno del Niño. Seguimos. Vamos ahora a hablar sobre los factores climáticos. Ahora pues que ya hemos conversado sobre las condiciones atmosféricas, sobre las variaciones del clima, vamos a hablar ahora sobre los factores climáticos. Se consideran factores climáticos aquellos elementos que inciden en la característica climática de una determinada zona, de un determinado lugar, de una determinada región. En este momento, ustedes están viendo en pantalla 3 elementos importantes que se consideran parte de un factor climático. Uno es la latitud, el otro es la altitud y también tenemos la localización. ¿Quién me dice qué es la latitud? A ver, un voluntario o voluntaria. Brevemente que me diga qué considera que es la latitud. Si no hay voluntarios, hacemos como estamos en salón de clases. Puedo participar. Latitud, por lo que entiendo, ¿no? Normalmente se refiere siempre latitud sur, latitud norte, dependiendo del grado de distancia está creo referido al meridiano central. No sé si estoy en lo correcto. Muy bien, José Luis. ¿De dónde eres, José Luis? De Ecuador. Muy bien, José Luis. En efecto, y por esa razón, esta esfera que representa la Tierra
y que se extrajo de Google Earth. Y quisiera que prestaran atención a esta aplicación porque de allí vamos a entender muchas cosas que ocurren en lo referente a los factores climáticos. Sabemos que la línea central, esta línea imaginaria, pero que la podemos ver, es el Ecuador. Esta línea es la que divide el mundo en dos hemisferios. Los que están hacia el norte del Ecuador son del hemisferio norte. Y los que están al sur del Ecuador, de la línea ecuatorial, son hemisferio sur. Por esa razón, los países que están en el hemisferio norte, por ejemplo, los países del norte de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, cuando están en la estación en verano, por ejemplo, aquellos países que están al sur de la línea ecuatorial, sobre todo los del cono sur, están en pleno invierno, a lo inverso. Es precisamente porque el Ecuador divide al mundo en dos partes, esta línea ecuatorial. Yo creo que ahí estamos claros. También quiero que tengan presente otro elemento. Esta línea imaginaria que se encuentra paralela a la línea ecuatorial, esta línea amarilla, se denomina Trópico de Cáncer, mientras que la otra línea amarilla, que se encuentra al sur de la línea ecuatorial, se denomina Trópico de Capricornio. ¿Qué ocurre con los países que están dentro del Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio? Imagínense que aquí hay un polígono, aquí hay una superficie entre el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer. ¿Qué ocurre con los países que están entre esos dos trópicos? A ver, un voluntario. A ver, anímense. Vamos a ver. A ver, nadie se anima. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué ocurre con los países que están entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio? Dice, hay mayor vulnerabilidad ante el fenómeno del Niño. Vianet. Ok. Muy bien, Vianet. Por ahí va el asunto. ¿Qué más? Los lugares más cálidos. Muy bien, Rodo. Ajá. ¿Qué más? Bien. Todo lo que han dicho es correcto. Dice, los rayos del sol se dan de manera más perpendicular. En la zona donde ocurren los ciclones tropicales, todo está correcto. Zona tropical. A eso quería llegar, Rodo. Y eso no quiere decir que los que me han escrito diciendo sus opiniones están incorrectos. También están correctos. Pero el punto de inicio es eso. Los países que están entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio son países que se encuentran en la zona tropical. Entonces, todos sabemos cómo es el clima en la zona tropical. Intensa lluvia y todo lo demás. Y por ende, según las condiciones del terreno, por ahí vienen las inundaciones, deslizamiento de tierra, sequía. Pero se caracterizan por bastante lluvia, bastante calor. Entonces, la latitud es un elemento de factor climático porque dependiendo de cómo te encuentres en la latitud, que es la distancia que existe desde el Ecuador hacia el norte o hacia el sur, o sea, la distancia que hay desde el Ecuador en grados o grados metros segundo hacia el norte o hacia el sur es la latitud. Aquellos países que están lejos
de esa línea ecuatorial son países que van a presentar condiciones climáticas de menor intensidad de calor. Por ejemplo, Canadá. O sea, ¿qué tan caliente es Canadá? O sea, Canadá, pues en términos generales, creo que van a coincidir conmigo, pensamos en Canadá, pensamos que es un país frío. O si nos vamos hacia el sur, Chile y Argentina. Para cualquier persona que vive en un país tropical, ve a Chile y Argentina como países fríos. Y es precisamente porque a nivel de latitud están bastante alejados del Ecuador. Entonces, en ese sentido, la latitud se considera un factor climático. Ahora vamos a entrar al segundo elemento que se considera factor climático, que es la altitud. La altitud tiene la característica en materia de temperatura que disminuye en la manera en que se incremente la elevación. Por esa razón, no es correcto pensar que todos los países tropicales, en todo su territorio, es 100% caliente o 100% lluviosa, porque ahí juega un papel importante lo que es la altitud. Por ejemplo, ¿qué tan diferente es el clima de la ciudad de Guayaquil en relación con la ciudad de Quito, a pesar de que están en el mismo país? ¿Quién me dice qué tan diferente es ese clima? Bueno, colaboro en esa parte. En realidad, bueno, yo soy de la costa, yo vivo a 2 horas de Guayaquil, pero también vivo en Guayaquil. Y el clima en Guayaquil, que estamos a 0, de hecho, bajo 0 metros a nivel del mar, es un horno, con una humedad relativa del 80%. En invierno el calor es casi de 38 grados y es un horno. Y en Quito, que en lo particular yo no voy casi a Quito porque el frío de Quito soy alérgico al frío. Quito es frío, está como a 3.000 metros de altitud y me falta hasta el aire, siento que me ahogo. Entonces, exacto, eso nos pasa a nosotros. Este es un vivo ejemplo de cómo la altitud es un elemento importante en la definición del factor climático. Fíjense que Ecuador es un país un poco pequeño y hacemos la comparación entre Guayaquil y Quito, que están en el mismo país, que el país de por sí está, bueno, una parte del país está completamente en la zona tropical, pero cuando jugamos ya con la altitud, vemos todo ejemplo, ¿no? No es lo mismo las condiciones climáticas en una zona o una ciudad que está a nivel medio del mar, como Guayaquil, versus a una ciudad que se encuentra a más de 1.000 metros de elevación en referencia al nivel del mar, como Quito. Son prácticamente dos mundos diferentes. Y eso lo podemos ver de pronto en Bolivia, o sea, el clima en La Paz, completamente diferente al clima de Cochabamba y Santa Cruz. Inclusive, si vamos a República Dominicana, que se tiene la concepción de que es una isla tropical y todo lo demás, no es lo mismo el clima que se siente en la ciudad de Santo Domingo, que está al borde del mar, versus que el pico de Duarte, que está en la cordillera, que divide al país en dos vertientes, el Atlántico y el Caribe. O sea, el clima es completamente diferente. Entonces, estos son vivos ejemplos de cómo la altitud juega un papel importante en los factores climáticos. Y el otro elemento también que se toma muy importante para los factores climáticos es la localización. Ya se tiene establecido de que cuando se está en la costa, o sea, por lo menos el mar, el sistema de calentamiento o de enfriamiento es mucho más lento que cuando se está ya en terrenos
continentales o en montañas. Hay esa condición de diferencia en cuanto a la localización. Entonces, para concluir, pues cuando hablamos de factores climáticos, juegan un papel importante estos tres elementos: latitud, altitud, localización. Y a pesar de que un país pueda estar en la zona tropical, no quiere decir que todo el territorio de ese país va a presentar esas características que todos sabemos que existen en las áreas tropicales. Y aquí vemos aquí a unas pequeñas representaciones, ¿no? Cuando se vive en las costas, la diferencia es bastante marcada que cuando se está en montaña. Sin embargo, pues a nivel de gestión de cuencas hidrográficas, pues debe haber una política de manejo que permita interactuar a todos los elementos que están dentro de la cuenca para que se logre una armonía. Y en ese sentido, ya las políticas nacionales en algunos casos deben convertirse en políticas binacionales o transnacionales, porque en materia de cuencas hidrográficas, no todas las cuencas hidrográficas coinciden con los límites políticos administrativos de los países. O sea, si vemos la cuenca del Amazonas, la cuenca no está 100% en el Brasil. La cuenca es compartida con países como Colombia, Venezuela, Perú. Si vemos países como Guatemala, El Salvador, son países que más del 50% de su territorio se encuentra en cuencas compartidas. En la isla española, donde está Haití y República Dominicana, hay cuencas que son compartidas por ambos países. Entonces, en materia de gestión de riesgo de desastres naturales, también nos toca, como trabajadores de alguna organización gubernamental, trabajar en armonía, pues, con los países vecinos, ya que el impacto que se da por el comportamiento en la parte alta de una cuenca que puede estar localizada en determinado país va a influir positivamente o negativamente en el país vecino que comparte esa misma cuenca. Y sin entrar en mayor detalle, ustedes saben que en Sudamérica ya se han dado problemas de esos manejos de cuenca entre dos países. Entonces, en materia de riesgo, sí es importante también que nuestras políticas y también nuestros mecanismos de investigación no solamente se concentren en un país, sino que se incorpore a toda una región. Cuando se dan los huracanes, todos corremos a ver el televisor y a darle seguimiento por internet a los huracanes, a pesar de que no nos ha impactado, para ver cuándo llega a nuestros países, ¿no? Entonces es un ejemplo de que el problema de desastres naturales, el problema de riesgos, el comportamiento físico-natural de nuestras cuencas hidrográficas definitivamente no tienen fronteras. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O algún comentario? Doctor, una pregunta, una inquietud. Pero más allá, bueno, referente a los fenómenos, en este caso del Niño, ¿no? En mi país, acá, bueno, siempre nos ha golpeado el fenómeno. Yo recuerdo el del 98 en la costa, sobre todo en la costa, ¿no? En la sierra es poco el efecto. Pero del 98 para acá han habido algunos años en donde se predice que posiblemente sería un año con fenómeno Niño. Y de repente el invierno, que normalmente acá es un invierno de diciembre a mayo, bueno, suele llover bastante, pero al final luego el departamento
encargado de las predicciones, la climatología acá en el Ecuador, dice que finalmente no fue un fenómeno del Niño, sino fue un invierno muy intenso. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe esta poca, bueno, de repente, certeza en predecir la presencia del fenómeno en un año? Y bueno, al final simplemente es un invierno fuerte, pero no es el fenómeno del Niño. ¿A qué se debe esta situación? Sí, eso se debe porque somos humanos. Entonces, lo que se hace es una predicción y toda predicción tiene su porcentaje de incertidumbre, ¿no? Entonces, en la medida en que se tenga mayor información histórica, se va a ir construyendo mejores modelos que tengan un mejor nivel de predicción. Pero el hecho de que al final no se dé lo que se había dicho, no se debe ver como algo negativo. Simplemente hay que ponerse metas de mejorar esas variaciones de incertidumbre, ¿no? Adicionalmente, pues sé que, por ejemplo, en Ecuador tiene un instituto fuerte que se dedica al estudio del fenómeno del Niño. Entiendo que en Perú también está la NOAA. De igual forma es importante, pues, que haya ese intercambio, y de hecho lo hay, ese intercambio entre los diferentes centros de investigaciones, institutos meteorológicos, institutos oceanográficos, ese intercambio de información, porque al final se puede ir disminuyendo las incertidumbres. Pero, ¿por qué se da eso? Pues porque somos seres humanos y lo que ha hecho el hombre a través de los modelos matemáticos es desarrollar modelos sinónimos de simulación que nos permitan predecir algún fenómeno. Y así como se trabaja modelos para estas condiciones atmosféricas, que si va a llover o que si va a cambiar el clima o si se va a dar el fenómeno del Niño y todo lo demás, también se han desarrollado modelos, pues, para ver el comportamiento hidrológico de las cuencas. Y eso nos ha permitido conocer cuánto va a cambiar una cuenca de aquí a 20 años o a 30 años. Pero al final sigue siendo una modelación. Entonces, es eso lo que pasa, José Luis. Pero ahí la tendencia en la comunidad de meteorólogos, climatólogos, es ir disminuyendo año tras año las incertidumbres. Entonces, en la medida en que se logre tener confiabilidad en los pronósticos, imágenes superiores al 80%, pues se va en el buen camino. Ahora vamos a ver algunos principios de análisis sobre el tiempo y el clima. Dentro de estos principios tenemos los métodos de pronósticos y tipos de pronósticos. Tenemos las herramientas de trabajo para realizar pronósticos y también la interpretación de los modelos de pronósticos. Quizás las personas que no están ligadas al estudio de los fenómenos atmosféricos o al estudio del clima, están acostumbradas a ver lo que presenta la imagen izquierda. O sea, están acostumbradas a ver directamente cuál es el pronóstico del tiempo para hoy, para mañana. ¿Va a llover o no va a llover? ¿Va a ser soleado? Pero ese pronóstico del tiempo es el resultado de un análisis donde se utilizan diferentes tipos de modelos. En este caso, la imagen que tenemos en el centro corresponde al modelo CFS, que es un modelo de reporte global, un modelo de la NOAA. Y aquí, pues, a grandes rasgos podemos ver cómo ella va identificando algunas anomalías en cuanto al comportamiento de la precipitación por día. Los tonos que están en rojo y que están casi en anaranjado a chocolate son tonos que indican una disminución de esa temperatura.
de la precipitación, disminución de la precipitación, y mientras que los tonos que están en verde son tonos que indican anomalías, pero en cuanto a un incremento de la precipitación. Y entonces estos son unos ejemplos de las salidas que tenemos con estos modelos que se crean para hacer pronósticos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen global del satélite GOES, donde se ha utilizado también energía infrarroja, y esta energía infrarroja es la que nos da diferentes tonalidades de azules, rojos. Esas son tonalidades de las nubes, que tienen que ver mucho con vapor de agua, y lo que da como resultado es que se puede interpretar las posibilidades de que vaya a llover en ciertos lugares sobre la base del desplazamiento de estas concentraciones de nubes, y también de cómo está el medio ambiente en términos generales, ¿no? Entonces, para los pronósticos, herramientas importantes para los pronósticos son los diferentes modelos que se han creado. Aquí tenemos, por ejemplo, los principios básicos del análisis sinóptico. Son analizar las características del tiempo en su interacción y no aisladamente. Es decir, o sea, todo debe ir concatenado, todo debe ir unido. No se puede hacer análisis aislados. En varios niveles de la atmósfera que reflejan una capa de espesor significativa y de modo que se mantenga una secuencia sucesiva del análisis, conservando entre un mapa del tiempo y el siguiente el reflejo de un desarrollo lógico de los procesos atmosféricos. En ese sentido, ¿qué tenemos aquí? En la figura derecha. Aquí tenemos un mapa sinóptico donde se puede identificar el caso de donde están las L's. Estos son sectores que se han identificado como sectores de presión baja. Y donde está la H, aquí, sectores de presión alta. Estos sectores de presión baja son sectores que se asocian a una actividad atmosférica de lluvias. Aquí, por ejemplo, tenemos también unas corrientes de aire que pueden ser denominadas frente frío. Y los frentes fríos también están asociados con lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Y esto que vemos aquí, pues, es la identificación, pues, de un huracán. Entonces, a grosso modo, un meteorólogo te interpreta esta imagen, te identifica aquí el huracán, te identifican los sitios donde pueden haber actividades de lluvia, sitios aquí, por ejemplo, como el norte de Honduras, donde potencialmente el área está despejada, e inclusive también te identifica esta línea, que es la línea denominada zona de convergencia intertropical, que no es más que la zona, pues, donde se encuentran los vientos en las áreas tropicales, que está en constante movimiento, y ese movimiento lo que trae es precipitaciones. Donde la zona de convergencia tropical pase, allí hay lluvias. Preguntas. Bien, seguimos. Los métodos de pronóstico del tiempo se pueden dividir en dos etapas. Pronóstico de la situación sinóptica, que es cuando el pronóstico del desplazamiento y evolución de los ciclones, anticiclones, masas aéreas y frentes, y pronósticos de las condiciones
meteorológicas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos cómo se mueven las masas de aire frío y aquí cómo van las masas de aire caliente. Y el encuentro de masas de aire frío y aire caliente provoca una respuesta que puede traducirse en lluvias de alta intensidad en periodos cortos o lluvias de baja intensidad pero en periodos largos. Eso es lo que provoca ese encuentro de masas de aire frío con masas de aire caliente. Los métodos de pronóstico del tiempo se basan en análisis de una serie de campos de variables meteorológicas. Lo más importante son los campos de presión en superficie y geopotencial a diferentes niveles de la atmósfera, temperatura y humedad del aire, viento, nubosidad y precipitaciones. Entonces aquí tenemos reflejo del comportamiento de elementos que participan en la dinámica de la atmósfera. Por ejemplo, cuando se da la lluvia, aquí esta figura es una representación de qué es lo que ocurre cuando se da la lluvia. O sea, se da la lluvia, se precipita el agua escurre en las laderas de las montañas. Ese escurrimiento, una parte va al río o al drenaje superficial y otra parte es filtrada por el suelo y alimenta entonces las diferentes cámaras de agua subterránea que existe a lo interno del subsuelo. Y otra parte finalmente va a la desembocadura del océano y nuevamente hay un ciclo, que sería el ciclo hidrológico, donde el agua también pasa por un proceso de evaporación y de evapotranspiración. Y al final lo que tenemos es una contabilidad de una cuenca hidrográfica, por ejemplo, una contabilidad del agua, ¿no? Cuánto cae agua en esa cuenca, cuánto es la producción de agua en esa cuenca y cuánto se pierde en agua en esa cuenca a través de procesos naturales como evaporación, por ejemplo, o también procesos humanos como el aprovechamiento de agua para el consumo potable de la población o para la agricultura, para la industria, o para actividades ganaderas, ¿no? Entonces, eso es importante en el proceso de un balance hídrico y bueno, por encima del balance hídrico entra o juega un papel importante lo que es el comportamiento de los procesos atmosféricos. La temperatura definitivamente es un gran elemento en estos procesos. En la medida en que baje o suba la temperatura, así también tenemos otro tipo de respuesta en cuanto a las características del agua. Los pronósticos especiales del tiempo se refieren a sistemas específicos, por ejemplo, ciclones tropicales y ondas, o campos de aplicación con fines agrometeorológicos, marinos y aéreos. Existen también pronósticos para diferentes escalas espaciales y temporales, y en dependencia del tipo de pronóstico que se trate, se aplican métodos específicos. Los métodos de pronóstico a corto plazo, con anticipación hasta 3 días, plazos mayores, ya son métodos de pronóstico que deben ser estrictamente cortos. En ese sentido, la tarea del pronóstico del tiempo consiste en determinar las condiciones del tiempo que regirán para un plazo futuro y durante un intervalo determinado en una región dada. Para llevar a cabo esta tarea se procede, en primera instancia, con el pronóstico de la situación sinóptica. Se evalúa desplazamiento o evolución de elementos sinópticos. Y en segunda instancia, una vez culminado este proceso, se posee una idea de la configuración que tendrá en el futuro el mapa del tiempo. En términos generales, se hace
todo un proceso de análisis de diferentes variables de ese comportamiento para posteriormente llegar a un pronóstico. En la figura superior, pues este es el pronóstico que estamos acostumbrados a ver ya publicado en un sitio web o en la televisión o en el periódico, donde por ejemplo se habla de temperaturas máximas, temperaturas mínimas. Y acá en esta imagen, pues, vemos elementos que le sirven al pronosticador para hacer su análisis, para posteriormente dar un pronóstico, que son la dinámica del comportamiento de las nubes y cómo están esas cargas de vapores de aguas y cómo están también esas condiciones de temperaturas sobre las nubes. En meteorología sinóptica, los pronósticos del tiempo se dividen de acuerdo a plazo de anticipación de su validez en 3 categorías. Pronóstico a corto plazo, hasta 3 días, a mediano plazo de 3 a 7 días y hasta 10 días, y a largo plazo, que incluyen plazos mayores de 10 días, hasta meses o estacionales. Es decir, los pronósticos pueden ser de corto plazo en la medida en que se haga en el intervalo de 3 a 7 días, pero en menos de 3 días. En intervalo de 3 a 7 días serían a mediano plazo, y ya cuando se hacen pronósticos para 10 días, ya estamos hablando de pronósticos a largo plazo. Es importante tener presente que en la medida en que usted tome más tiempo de periodo para hacer el pronóstico, asimismo, pues la incertidumbre puede ser mayor. O sea, usted va a tener la tendencia a equivocarse mayormente en la medida en que ese pronóstico se haga a mayor largo plazo. En la medida en que el pronóstico se haga a menor periodo, hay una tendencia a ser más certero en ese pronóstico. Pero al final son pronósticos, son predicciones sustentadas en todo un proceso científico, y lo que busca es poder adelantarse a la ocurrencia de un fenómeno. O sea, estos pronósticos pueden estar muy bien amarrados a lo que en algunos países han desarrollado como sistema de alerta temprana. Que una vez que se tiene la información meteorológica de lluvias en la parte alta de una cuenca hidrográfica, automáticamente se activa el sistema de alerta temprana, porque lo que se espera es algunos problemas, por ejemplo, de inundaciones. Y lo que se busca al final con todo esto es disminuir la cantidad de muertes por desastres naturales y también minimizar los potenciales problemas económicos que traen cada desastre natural. Y creo que cada uno de los que estamos aquí presentes somos conscientes de que cuando ha ocurrido un desastre natural en nuestros países, el proceso de levantamiento de la economía no es fácil. Uno de los fenómenos atmosféricos que mayor ha impactado en Centroamérica, sobre todo a Honduras, Nicaragua, Guatemala, es precisamente el huracán Mitch. Y no sé si hay alguien de alguno de estos países, de verdad que el huracán Mitch fue algo tan impactante que ha demorado nuevamente levantarse después de lo que ocurrió con el huracán Mitch. Si ustedes miran hacia el Caribe, tenemos el caso de Puerto Rico, que después de ser afectado por el huracán, se ha señalado que un poquito más del 50% de la isla, pues, está en pobreza. Y ahora mismo ellos están en un proceso de levantamiento de su economía. Entonces, los pronósticos son técnicas estratégicas que utilizan o tratan de utilizar nuestros países, pues, para evitar
tragedias que al final involucre mayor inversión económica o una baja de la economía nacional. En dependencia del plazo de pronóstico, el grado de exactitud varía y los términos cuantitativos se van haciendo más inexactos a medida que aumenta el plazo. De forma que en la actualidad, para los pronósticos a largo plazo, generalmente se expresa que el valor va a estar por encima, por debajo o cercano al valor medio, o sea, el valor climatológico normal. De acuerdo con el plazo del pronóstico, se emplean diferentes métodos. En esta filmina vemos entonces algunos resultados que se desarrollaron con el modelo CFS. Este modelo tiene que ver con estudio de anomalías. Aquí en la imagen inferior izquierda, es una representación de la anomalía por temperatura. O sea, donde se ha identificado que la temperatura está variando al promedio que se espera. Entonces, aquí vemos rápidamente que esta mancha rojiza o anaranjada es un indicador de una anomalía que está estableciendo que hay un incremento entre 1 a 2 grados Kelvin de temperatura. Mientras que la mancha esta, chocolate, establece que ese incremento puede estar entre el punto 25 y 0.5 para el área del Caribe centroamericano y una parte del Pacífico de Centroamérica. Aquí tenemos, por ejemplo, otras anomalías expresadas para la precipitación mensual y observamos que para esta región del oeste de Costa Rica y Nicaragua y su respectiva costa pacífica, existe una anomalía de precipitación que indica una disminución. Mientras que para todo el fondo marino del Pacífico indica un incremento de la precipitación y para el área de las Antillas está indicando también una disminución de precipitación. Para octubre del 2015 sobre la base del modelo CFS. De igual forma también tenemos otro tipo de anomalía de temperatura para este sector del sur de Panamá que indica incremento. Entonces estos son ejemplos de análisis que se hacen con modelos de predicción para tener un conocimiento a futuro de cómo es el comportamiento atmosférico en nuestros países. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentarios? Vamos a ver el chat. Por los mares están más calientes y hay más ciclones. Sí, es correcto. Es correcto, Robinson. Seguimos entonces con las herramientas en trabajo operativo. Están los satélites meteorológicos geoestacionarios. Por ejemplo, hay diferentes tipos de satélites. Quizá el más conocido sea el GOES de los Estados Unidos, pero también los rusos tienen, los indostanes y los japoneses también tienen sus respectivos satélites, los chinos. Y al final el comportamiento de los satélites que orbitan en el plano ecuatorial de la Tierra a una altura superior a 38.000 kilómetros
Cada satélite ve siempre la misma porción del globo. Para conseguir cobertura global se necesita una red de 5 o 6 satélites. Sin embargo, estos satélites no pueden ver los polos. Pero bueno, estos satélites al final generan imágenes que están relacionados pues, con la identificación de las nubes, que es el componente principal o de origen con las precipitaciones, y de allí pues sabemos que vienen diferentes tipos de comportamiento a su vez por las precipitaciones. Pueden ser lluvias normales, pueden ser ciclones, pueden ser huracanes, pueden ser tornados, pero el elemento principal que estudian estos satélites o que analizan los satélites son precisamente las nubes. Aquí dice, hay una pregunta que si ya fueron validados los productos para el GOES. Vamos a preguntar, ¿ya fueron validados los productos para el GOES 16? O sea, si ya se pueden descargar los datos. Ok, esta pregunta me la está haciendo Cristian. Ok, Cristian, te voy a averiguar si en efecto ya esos productos pueden ser descargados y te estaré entonces respondiendo a tu correo. Entonces, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí en la parte inferior izquierda, pues es una imagen que está representando pues, la concentración de lluvias para el área de Panamá, el área sur y este de Colombia, todo el Caribe está siendo afectado. Aquí vemos entonces el recorrido de un huracán. Aquí vemos también otros. Y bueno, lo que nos permite también estos satélites es dar un monitoreo continuo y en vivo, pues, al comportamiento de estas variaciones atmosféricas, que a su vez nos permiten también organizarnos, ¿no? Si nosotros tenemos un huracán que viene por ejemplo, desde Puerto Rico y se va dirigiendo hacia el oeste, eso da oportunidad a ese monitoreo a que países como Cuba, Honduras, Guatemala, México, se preparen pues, ante la eminente llegada de X fenómeno atmosférico o al inverso. Entonces, esas son las facilidades que se obtienen aprovechando pues, los productos que vienen de estos satélites que están diseñados especialmente para hacer análisis atmosféricos sobre las nubes. Otro instrumento que se utiliza es el radar. Si bien el radar no es un satélite, pero es un instrumento que está en tierra, se utiliza. Su introducción fue durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido un potente medio para el pronóstico y seguimiento de los sistemas atmosféricos y la investigación meteorológica. Una de las principales características del mismo es la longitud de las ondas electromagnéticas que emite, y para el estudio de la microestructura de las nubes se usan longitudes de ondas cortas, mientras que para el análisis de sistemas nubosos potentes como los frentes fríos y los ciclones tropicales se usan radares que emiten ondas de gran longitud, entre 5 a 10 centímetros. Y aquí tenemos entonces ejemplos de información que generan los radares meteorológicos. El radar permite observación continua a la evolución del proceso atmosférico y también seguir trayectoria exacta a los puntos de sistemas especiales. Entonces, los modelos de pronóstico del tiempo.
¿Cómo interpretar los modelos de pronóstico del tiempo? Estos modelos son una guía que utilizan los pronosticadores del mundo para establecer cómo se comportará la atmósfera en el futuro cercano. Pues algunas modificaciones que los pronosticadores hacen sobre sus resultados y que publican diariamente dependen inicialmente de la experiencia de observar estos modelos, pero también de analizar las condiciones que se observan en la imagen del satélite. En fin, con los modelos pronósticos del tiempo, nosotros podemos hacer predicciones en materia del tiempo y también podemos hacer predicciones en materias del clima y también podemos hacer análisis de variabilidad climática, incluyendo importantes fenómenos como es el fenómeno del Niño. También el fenómeno de la Niña, ondas estacionales, ciclones tropicales y también el comportamiento estable que en un periodo puede registrar la atmósfera sobre nuestra área de interés. Aquí tenemos, por ejemplo, sobre la base del modelo GFS, tenemos representación de promedio de precipitación en milímetros por hora. No sé si algún voluntario quiere atreverse a hacer un análisis de lo que interpreta con este mapa. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? ¿Nadie? No puede ser. Pues vamos a ver quién está en el chat para ver si se animan. A ver. Rosa Marina, ¿se anima? Sí, la idea es que algún voluntario o voluntaria se atreva a interpretar qué es lo que identifica en este mapa. ¿Se atreve, Rosa? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿De dónde nos habla, Rosa? Soy de la Ciudad de México. Bienvenida, adelante. Gracias. Pues estaba viendo de las altas presiones y de las bajas presiones. Entonces hay una alta presión en la parte del centro hacia el norte de México y unas bajas presiones, principalmente en Cuba, y como que va a tener una cierta evolución. Ajá, esa es como la principal en esta imagen. Y no sé si hacia el oeste, bueno, hay otra baja presión también, como hacia la misma línea, pero un poco más hacia el norte. Ajá. ¿Hacia el norte? Bueno, de esa baja presión, como hacia el oriente. Ajá. Esas son de los puntos que más destacan en esa imagen. Ok, Rosa. Rosa, tú eres meteoróloga, ¿verdad? No, geógrafo. Ah, geógrafo. Ah, que me pareció haber leído en el listado un meteorólogo de México. Ok. Bien, te pregunto, Rosa, cuando se presenta baja presión, ¿qué indicadores podemos tener? ¿Lluvias o día despejado? Lluvias principalmente, porque los vientos van de las altas a las bajas presiones, entonces ahí se va a concentrar más nubosidad y más viento. Exactamente. Y bien, Rosa, ¿qué indica los tonos verdes que ves en el mapa? En esta escala están como disminuyendo, están disminuyendo como del verde más oscuro al más bajo, como entre 1, ¿no? Pero de la escala no distingo bien cuál es en qué está, porque están en... Sí, faltó que le pusieran que
qué unidad. Ujú. Bueno, está en milímetros por hora. Esto es milímetros por hora. Entonces, ajá. Entonces se concentran están disminuyendo, las verdes entre más clarito disminuyen, Ujú, la precipitación en milímetros por hora. ujú. Muy Y bien. esta es de octubre, es una imagen de octubre del 2015. Entonces, De 2015. ujú, no sé. Está bien, Rosa, muy bien. Gracias. Eh, no tengo más nada que adicionar. Excelente la interpretación que hizo Rosa. Y es lo que se espera cuando se tiene un producto de modelo para hacer predicciones o para hacer análisis, ¿no? Ahí Rosa interpretó muy bien lo que ve la imagen. Y sí, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que los meteorólogos hablan de sistema de baja presión, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en lluvias, algo relacionado con la lluvia. Ya cuando hay alta presión, entonces sí se puede estar esperando cielo despejado. Vamos a ver. Otro voluntario o voluntaria que se atreva a interpretar este mapa. A ver, Irada, al noreste de Cuba hay un sistema de baja presión que por la baja, muy bien, vamos a ver Israel. Ok, Israel indica promedio de 6 horas, además las isobaras, muy bien. No tocamos el tema de las isobaras, pero las isobaras son aquellas líneas, vamos a ver si podemos, aquellas líneas con contornos son isobaras y son indicadores de la presión atmosférica, ¿no? Eso estaba en el mapa que interpretó Rosa María. Al norte de Cuba hay un sistema de baja presión que por lo bajo que indica el mapa, a mi parecer es un huracán o tormenta. Muy bien. Ahora vamos a ver este mapa que actualmente están viendo. ¿Quién se atreve a interpretarlo? Y bueno, la idea es poner en práctica esa lógica de visualizar resultados de diferentes modelos, pero más que ver los resultados o ver un mapa bonito, interpretarlo, que al final es el insumo que nos va a funcionar. Por eso lo estoy invitando a que traten de voluntariamente de interpretar el mapa. A ver, ¿quién se atreve? Ya fue Rosa María. Israel dice, en este mapa se interpreta la altura del oleaje. La altura del oleaje, ¿qué más? ¿Qué más se puede interpretar de este mapa? Aparte de la altura del oleaje, la dirección de las olas, perfecto. Entonces, mayormente, ¿cuál es la dirección? Porque tenemos varias direcciones. Ahora mi pregunta es la siguiente. Para el sector del Caribe y el Golfo de México, ¿cuál es la dirección que predomina de las corrientes marinas? ¿Qué me dice? Ok, hacia el bien, sur-oeste. Ok, sur-oeste, el sur es hacia acá y el oeste es hacia acá. Ok, bueno, si del Golfo de México vemos, si nos concentramos en el Golfo de México, vemos que hay un predominio hacia el sur, hacia el sureste. Y si lo vemos desde el Caribe, hay un predominio hacia el sur, puede ser el sur-sureste.
Sur-suroeste, hacia el suroeste. Sí. A ver, y el Pacífico, ¿qué me dicen del Pacífico? El Pacífico centroamericano, ¿cuál es el predominio de las corrientes marinas? Noroeste, ok. Dice Roque, el noroeste. Ok, si vemos desde el Pacífico sudamericano, o sea, el Pacífico acá entre Ecuador y Perú, el predominio es hacia el norte, hacia el noroeste. Y si lo vemos desde el Pacífico de Centroamérica, sería hacia el sur, suroeste. Entonces eso es importante porque así mismo se dan las variaciones, pueden existir variaciones en la temperatura del mar. Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica son países pesqueros y la pesca también tiene un impacto o una posición en la economía nacional. Aparte de que es un rubro que contribuye con la alimentación, también tiene una parte muy importante de la economía nacional. Entonces, vale la pena también el monitoreo atmosférico, pensando también en la pesca, en la actividad pesquera, la actividad turística también, cultivo acuícola. Bueno, el cultivo acuícola se da más hay cultivos acuícolas, hay cultivos se dan en las franjas marinas, hay granjas marinas, pero también se dan cultivos acuícolas ya en terrenos continentales, ¿no? En agua dulce. Pero de igual forma también tiene su impacto. Seguimos entonces, vamos a ver. A ver, esta, bueno, como no se la expliqué, sé que no se la he explicado aún, pero quiero ver la lógica de ustedes. ¿Quién se atreve a interpretar ese mapa que está en pantalla? Israel dice, los pequeños círculos son estaciones meteorológicas sinópticas. ¿Qué más? Indican temperatura del viento. ¿Alguien más? Ok. Lo que estamos viendo aquí es un mapa sinóptico. Esta franja, esta línea azul, es un frente frío. Esta línea es otro frente caliente, entonces son ondas tropicales, estas líneas que están acá. Y el encuentro entre frentes y ondas lo que provoca es condiciones atmosféricas de lluvia, ¿no? Pero importante, estos círculos donde se han encerrado con una letra, la letra A indica área de alta presión. ¿Cómo se traduce eso? Que son áreas que en ese momento, o si es un pronóstico, son áreas que van a presentar buen tiempo. Estos sectores van a presentar buen tiempo. Mientras que los círculos, donde está la letra B, indican baja presión. Y la baja presión se traduce en depresión, o sea, tiempo inestable, y por lo tanto se van a registrar lluvias. Entonces, del análisis que el interpretador X hizo de este mapa, él identificó que en esta zona del Atlántico, del continente americano, van a haber cielo despejado, no va a haber lluvia, no hay problema del tiempo. Pero en esta zona, ya hacia el noreste de la Florida, en esta parte central del sur de los Estados Unidos, ya se ha identificado
áreas de lluvia. Y aquí en México también se identificó un área de anticiclón. Entonces, esos son ejercicios que se hacen para la interpretación de los pronósticos. Este mapa es un mapa de la superficie. Este mapa también está indicando aquí un área despejada. Estos son isobares y los puntos son puntos donde hay diferentes tipos de datos importantes para la interpretación, como dirección del viento, humedad relativa, temperatura máxima o temperatura mínima. Entonces, todos esos puntos negros es lo que indican que hay información, y las líneas negras son isobaras, que son líneas que van uniendo expresiones atmosféricas. Aquí se ha identificado un frente, igual que acá. Aquí vemos el mapa a una altura, en términos de presión atmosférica, de 850 hectopascales. Donde se ha identificado aquí hacia el noreste, se ha identificado un área de lluvia, y aquí se ha identificado áreas despejadas. Aquí hay otro frente. Y ahora vamos a ver el mismo mapa, pero a otra elevación en términos de presión atmosférica. Vemos entonces que las áreas de cielo despejado se identifican aquí en las Antillas Menores, igual que en las Antillas Mayores, México, y se identifican entonces áreas con lluvias acá hacia el noreste de Estados Unidos. Aquí lo vemos a una altura de 500 hectopascal y como se ve a una altura de 200 hectopascal. Este mapa representa entonces las temperaturas, cómo se va, cómo es la trayectoria de la temperatura en las diferentes áreas acá de Norteamérica. Y aquí, pues, esta línea o este conjunto de flechas indica un trayecto de aire caliente que en algunos casos, inclusive en términos de la aeronavegación, podría hasta ser utilizado para optimizar el consumo de combustible como un recurso para el vuelo. Y así tenemos otros productos similares y podemos concluir en lo siguiente. Los modelos meteorológicos son una herramienta más del pronóstico del estado del tiempo y representan un acercamiento de lo que se espera del estado físico de la atmósfera en el futuro cercano. Esto puede ser subestimado o puede ser subestimando o representando someramente las condiciones de las variables meteorológicas, inclusive el tiempo presente en sus condiciones iniciales. Por ello, la publicación final de un pronóstico es mejorado con la experiencia de los análisis complementarios que realizan los meteorólogos de los mapas y gráficas, y por lo tanto se usan los modelos con cierta precaución. Lo importante es tener presente que al final los modelos son técnicas de pronóstico o de predicción de un acontecimiento atmosférico. No necesariamente está diciendo lo que va a ocurrir. Entonces, lo que se debe tratar cuando se utiliza información de los modelos es sobre la base del equipo de meteorólogos, climatólogos, geógrafos, y sobre la base del conocimiento que se tenga del comportamiento histórico, atmosférico o climático del país, seleccionar o construir un modelo que cuando se vaya a dar ese pronóstico o predicción
el nivel de incertidumbre sea lo más bajo posible. Un modelo que te haga una predicción a un 80% de certeza está bien, pero un modelo donde tus predicciones están a un 50% en realidad no dice nada, ¿no? Entonces, lo importante es poder seleccionar sobre la base de la experiencia de todo el equipo humano que está trabajando, de la infraestructura del instituto del país o de otros institutos en la cual se apoya estatalmente el país, tener la capacidad de que se den predicciones con bajos niveles de incertidumbre. Preguntas. Ninguna pregunta. Ya para terminar, entonces tenemos esta imagen que representa bien la zona de convergencia intertropical, pasando por el sur de Centroamérica y por la parte central de Costa Rica, norte de Panamá, donde se ven bien definido aquí en azul el frente frío. Aquí se ve el huracán Joaquín precisamente. Fue para el periodo del huracán Joaquín, una toma del 2 de octubre de 2015, y se ve la zona de inestabilidad. Esto es una buena representación de un momento que se tomó en la región con una gran actividad atmosférica. Estuvimos hablando de la zona de convergencia intertropical, pero para que lo tengan presente, es la banda de presión baja que se forma sobre las regiones de masas de agua más cálidas en los trópicos, donde las masas de aire están forzadas a ascender por el calentamiento, originando abundantes formaciones de nubes y fuertes lluvias. Por ejemplo, es la representación de la zona de convergencia intertropical para el mes de enero, pasando por Ecuador, Brasil, y para el mes de julio, donde ella tiende a pasar por México y Centroamérica. Donde usted identifique la zona de convergencia intertropical, toda esa área va a estar colmada en lluvia. Aquí tenemos el caso de las ondas tropicales también, una representación de las ondas tropicales. Y otros tipos de modelos climáticos, en este caso tenemos de anomalías de precipitación y también pronósticos que se hacen con el fenómeno del niño y la niña, ¿no? Este es un ejemplo de probabilidades de un pronóstico donde se establecía en los diferentes meses la probabilidad de que ocurriera el niño, la niña o un periodo neutral. Esta fue una anomalía que se hizo para Panamá sobre las precipitaciones, donde en términos generales se estaba esperando un incremento de lluvia en todo el país. Y en términos de temperatura, a nivel del país también se está esperando un incremento de temperatura en la mayor parte del país. Este mapa del tiempo representa bien las áreas de baja presión, aquí, áreas de huracán, áreas de cielo despejado, la zona de convergencia intertropical. Y también existen imágenes para modelos de lluvia y presión a nivel del mar, como esta, que es una imagen que está indicando el grado de precipitación en milímetros por hora y que la habíamos visto anteriormente. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?
Bien, antes de culminar, entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos de análisis que se han hecho en materia de desastres naturales producto de los procesos hidrometeorológicos que ocurren en la atmósfera. Entonces, si vamos al sitio de aquí en este sitio, me confirman si logran verlo todos en pantalla. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto. Aquí tenemos un problema de deslizamiento que ocurrió el 1 de octubre de 2015 en la comunidad denominada el Cambrai 2. Esta comunidad está en el municipio de Santa Catarina, Pinula, en Guatemala. Ahí se dieron deslizamientos donde quedaron soterradas centenares de viviendas. Hubieron personas que fallecieron y también hubieron varios desaparecidos. El deslizamiento es un problema que ocurre por la característica de la pendiente, el tipo de suelo. Sin embargo, lo que produjo este deslizamiento, lo que lo originó fue un proceso atmosférico, que fueron las lluvias. Al caer las lluvias, se saturó el suelo y aprovechando pues las condiciones de las pendientes bastante inclinadas, construcciones no muy bien estructuradas, pues se dio el deslizamiento. Pero a manera de ejemplo, aquí ustedes pueden ver lo que ocurrió en la comunidad del Cambrai. Este fue el área aquí. Este fue el área del deslizamiento. Se hizo un cálculo aproximadamente 2.2 hectáreas. Y también vemos entonces otros productos que se desarrollaron. De igual forma, en la región occidental de Panamá, para el 2014, también se dieron un conjunto de inundaciones y deslizamiento de tierra. Aquí donde está ubicada la región. Básicamente fue en una cuenca hidrográfica, la parte alta de una cuenca hidrográfica denominada Chiriquí Viejo. Y, por ejemplo, en esta imagen que están viendo a continuación, utilizando un satélite denominado TRMM, se logró identificar por lo menos la lluvia acumulada en su momento, que al final fue lo que provocó en cadena los problemas de deslizamiento y los problemas de inundación. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, pueden observar la concentración de lluvia acumulada que se está dando hacia la parte noreste de la cuenca. En la siguiente imagen, un par de horas después, se puede ver cómo esa concentración cubrió toda la cuenca. Este es el área de la cuenca. Y ya podemos ver entonces los diferentes problemas que se dieron. Este es un área agrícola que fue bastante afectada. Estos fueron poblados afectados. Y aquí, pues, en esta imagen se ve claramente la descontinuidad que existe entre la vía y el puente.
y la acumulación de sedimento en el río. Durante el curso, en los diferentes módulos que se estarán trabajando con sistemas de información geográfica, ustedes van a poder hacer análisis teniendo como elemento la pendiente, el drenaje natural, el escurrimiento, pero lo importante es tener presente que el 90% de los problemas en materia de desastres naturales tienen su origen en el comportamiento atmosférico, que es por esa razón que estamos iniciando el curso con este módulo. Si ustedes revisan en sus países los diferentes eventos naturales que han ocurrido, el origen del comportamiento atmosférico va a estar seguramente en la mayoría de los casos. Entonces, ese es el punto que deseo transmitirles del por qué iniciamos con esta introducción de los procesos atmosféricos, porque esto a su vez va encadenado con lo que vamos a hacer con los diferentes análisis ya con elementos físicos naturales característicos del terreno, como la pendiente, el suelo, el drenaje natural y todo lo demás. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ok, hay una consulta. De la página Servir no puedo visualizar la parte sur de Paraguay, Argentina. Sí. Le explico por qué no lo puede visualizar. Porque este sitio nació originalmente como una iniciativa para los países de Centroamérica. Es una iniciativa que desarrolló Catalat en conjunto pues, con organizaciones como NASA, la USAID, inclusive otras organizaciones como NOAA. Por esa razón no se ve la parte sur de Sudamérica. En su momento, pues, esperamos desarrollar otras iniciativas que podamos, entonces, parecidas a la de Servir, la cual podamos involucrar a los países o la región del Cono Sur. ¿Alguna pregunta o comentario antes de finalizar? Bueno, ya para finalizar, me gustaría que, por favor, desarrollaran una breve descripción sobre aquellas áreas geográficas, que pueden ser unas cuencas geográficas, que ustedes identifican en su país con mucha recurrencia de problemas relacionados con desastres naturales, y por qué consideran ustedes que se dan esos problemas. Ese es lo único que les pido ya culminando este módulo. Que por favor desarrollen una pequeña redacción donde puedan identificar qué cuenca geográfica o área geográfica de su país presenta recurrentes problemas de desastres naturales, y entonces ustedes puedan emitir su opinión porque consideran que esa área presenta tantos problemas de desastres naturales. Eso sería todo. Entonces, los dejo con la señora Catherine. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todos ustedes por los participantes del día de hoy. Recuerden que todas las conferencias son grabadas y las luego subimos a la página de la plataforma. Recuerden también que la próxima clase será el 7 de diciembre a la misma hora. Les estaré entonces enviando la invitación nuevamente para la conferencia. Algunos de ustedes me escribieron a mi correo electrónico durante la conferencia para hacer preguntas. Lo podrían utilizar de esa forma, al menos que no
puedan acceder al GoToMeeting, pero recuerden también que pueden hacer preguntas, un chat personal, pueden elegir a la persona que le van a escribir para que sea un mensaje privado. De esa forma les puedo atender también si tienen algún problema o dificultad. Una de sus compañeras también nos dio un dato de recordarles que pongan los altavoces, verifiquen su conexión antes de empezar. Y bueno, también si están en alguna oficina, tienen algún colega que les pueda ayudar con dificultades técnicas, creo que también podría ser alguna forma de, por si acaso no pueden escuchar o no pueden ver, y siempre saben que me pueden escribir de forma directa en un chat privado. Bueno, y con esto será todo. Muchas gracias, profesor, nuevamente, y nos vemos de nuevo el 7 de diciembre. Hasta luego.